Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este curso de griego Koiné. En esta lección vamos a ver los verbos mi. Los verbos que hemos estudiado hasta ahora, más o menos, tienen todos las mismas desinencias y patrones. Como el verbo luo, que ha sido el verbo que hemos usado en los paradigmas. La forma léxica es esta, de primera persona singular, y muchos de los verbos que hemos visto en las listas de vocabulario, sus formas léxicas terminan en omega, igual que luo. Estos verbos se llaman temáticos porque emplean una vocal temática para unir los temas temporales con las desinencias, como por ejemplo en el caso de primera persona plural de luo. Lu es el tema temporal, más la vocal temática omicron, más la desinencia men, nos da la forma luomen. Pero este verbo emplea una vocal temática en sus formas. Los verbos que veremos hoy son de otra conjugación. Esta es una conjugación, la conjugación temática, y hay otra que es la conjugación atemática. Estos son verbos, se llaman verbos atemáticos porque no usan vocales temáticas. No las usan. Las desinencias se unen directamente con los temas verbales. Y estos verbos atemáticos, sus formas léxicas terminan en las letras mi. Por lo tanto, muchas veces estos verbos atemáticos se llaman verbos mi. Así se llaman en el título de esta lección. En algunos casos los verbos mi tendrán formas bastante diferentes a las formas temáticas. No obstante, que si estas son dos conjugaciones, igual que en español hay tres conjugaciones. Verbos ar, verbos y verbos ir. Y las conjugaciones son diferentes solo en sus formas, por sus vocales temáticas. Pero en cada conjugación los verbos funcionan igual. Un verbo presente, en cada una de estas conjugaciones es un verbo presente. Y lo mismo aquí. Da igual si estamos ante un verbo temático, un verbo atemático. Si es tiempo presente, es presente. Si es aoristo, es aoristo. No cambia el significado ni la función por este cambio de forma. Simplemente es otra conjugación que usa formas diferentes. Hay buenas y malas noticias sobre estos verbos mi. Bueno, empecemos por las malas noticias. Las malas noticias son que algunas formas de estos verbos cambian de manera tan drástica que son un poco difíciles de reconocer. ¿Vale? Y veremos cuáles son estas formas en un momento. Estas son las malas noticias. Las buenas noticias son que estos cambios tan drásticos se producen normalmente solo en el tiempo presente. Solo en el tiempo presente. Entonces, en los demás tiempos verbales no se producen estos cambios en las desinencias. Son las mismas desinencias que en los verbos temáticos. Y además, otra buena noticia, no son muchos verbos. Los verbos mi realmente son pocos en el Nuevo Testamento. Los tenemos que aprender a reconocer, pero tampoco son muchos. Y estos pocos, además, aparecen muchas veces, lo cual significa que tendrás muchas ocasiones para practicar el reconocimiento de estos verbos. Bien, no vamos a memorizar todos los paradigmas de estos verbos,
Más bien, vamos a memorizar uno y luego unas reglas que nos ayudarán a identificar otros verbos me. Bueno, entonces, empecemos viendo el paradigma del verbo didomi, presente activo indicativo, y vamos a compararlo con el paradigma presente activo indicativo del verbo luo, que es el verbo que venimos usando en la mayoría de los paradigmas que hemos visto. Vale, entonces vamos a explicar la morfología de este paradigma según 4 observaciones. Antes de comentar estas observaciones, simplemente ver que ya enseguida se nota que hay unas diferencias entre estas dos conjugaciones. Que, por ejemplo, aquí, esta forma termina en omega y esta forma termina en mi. Tienen una desinencia diferente. Aquí hay otra desinencia diferente. Aquí también. Y como veremos en la siguiente imagen, hay más diferencias. Pero de entrada, ver que estos paradigmas no son iguales. Entonces, ¿cómo explicamos la morfología de los verbos mi, comparándola con la morfología de los verbos temáticos que venimos aprendiendo? Bueno, estamos hablando ahora solamente del presente activo indicativo, ¿vale? Y hemos visto que el presente activo indicativo, primera persona singular, tiene esta forma didomi. Bien, en el presente, los verbos mi reduplican la letra inicial de su tema. Tema es como la raíz, ¿no? Que son las letras más básicas del verbo. Y esa primera letra se reduplica y se separa con una iota, ¿vale? Entonces, en realidad, el tema del verbo didomi es do, delta omicron, do. Pero en el presente se reduplica la primera letra del tema, que es delta. Entonces aquí tenemos una reduplicación, tenemos 2 deltas. Y entre ellas, ¿vale? Se mete ahí una iota para separarlas. Entonces tenemos una reduplicación que nos lleva desde el tema a esta combinación aquí, dido. En primera persona singular, la omicron se alarga a omega, ¿vale? Y entonces se añade la desinencia mi, de modo que presente activo indicativo, primera persona singular, la forma es esta, didomi. Bueno, si has estado atento, te has dado cuenta que los verbos mi, este ejemplo que hemos puesto, por ejemplo, no hay ninguna vocal temática. No hay. Las desinencias se juntan directamente con el tema temporal. Entonces, vamos a ver la forma. Presente activo indicativo, primera persona plural. Es esta forma aquí. Tenemos el tema verbal do más la reduplicación delta iota más la desinencia men. Sumamos estos 3 elementos y nos da la forma didomen. En este ejemplo, la omicron aquí no es la vocal temática. No es la vocal temática, sino que es una vocal, es una letra que forma parte de este tema verbal do. En tercer lugar, podemos comentar algunos cambios en las vocales del tema. A veces, la vocal final del tema, esta omicron en el caso de didomi, a veces esta vocal se alarga. Y las vocales también, decirlo ahora, verás más adelante que a veces más bien se acortan o incluso desaparecen. Pero como veremos en el paradigma,
el paradigma de didomi, esta Omicron se alarga en todas las formas singulares. Entonces, en el plural tenemos Omicron, pero en el singular tenemos omega. Entonces, aquí tenemos la forma de primera persona singular y la forma de primera persona plural. Didomi, omega, y didomen, Omicron. Eso es una diferencia que simplemente los cambios se pueden explicar, pero las explicaciones son complicadas. Simplemente tenemos que saber que esto ocurre. Y la cuarta cosa que queremos comentar en cuanto nuevamente estamos hablando del presente activo indicativo. En el presente activo indicativo, los verbos mi, los verbos atemáticos, utilizan desinencias diferentes. Vale, las malas noticias. Hay 3 formas que son diferentes. En la conjugación temática, en primera persona singular, no hay desinencia. En cambio, en la conjugación atemática, primera persona singular usa la desinencia mi. En segunda persona singular, la desinencia es igual. En tercera persona singular aparece aquí una sigma que no está en la conjugación temática. Primera persona plural, men, en ambos casos. Segunda persona plural, te. Tercera persona plural, en la conjugación temática, la desinencia es nsi. En la conjugación atemática es así. Entonces tenemos 1, 2, 3 desinencias diferentes. ¿Vale? Esas son las malas noticias. Pero las buenas noticias son que realmente el único que representa quizás un poco de problema, que es un poco difícil, es este aquí. Esta. ¿Vale? La única que es un poco difícil es esta. ¿Por qué? Porque mi es fácil de reconocer porque son verbos mi. Es el título de la lección, es el título de un capítulo seguramente en tu libro de texto. Entonces, cuando te topas con una forma verbal mi, ya sabes que estás en la conjugación atemática. Y la diferencia en tercera persona plural entre nsi y así realmente es poco. Sustituimos la alfa por la nu. Y aquí, pues, la diferencia en tercera persona singular, esta forma aquí, didosi, confunde un poco por la sigma que aparece aquí. Simplemente es algo que tenemos que memorizar. Vamos a continuar viendo la morfología de verbos mi en otros tiempos y voces. Entonces aquí tenemos las formas del verbo mi en el presente, medio pasivo, indicativo. ¿Vale? Medio pasivo porque, como ya hemos dicho muchas veces, en el presente estos verbos, las formas de la voz media y la voz pasiva son las mismas. Entonces se sabe si el verbo es voz media o si es voz pasiva según el contexto. Bueno, ¿qué podemos decir de estas formas? En el presente, medio pasivo, indicativo, vemos que seguimos teniendo la reduplicación de la primera consonante. ¿Por qué? Porque estas formas se forman sobre el tema temporal número 1 del presente, que igual que luo, ¿vale? Es el tema temporal número 1. En presente, tema temporal número 1 es dido. Pues aquí también, dido, dido. En todas las formas vemos claramente el tema temporal número 1. Ahora, en cuanto a las desinencias, esta aquí es una buena noticia, que hemos salido, ya no estamos en el presente activo indicativo, sino que estamos
con formas medio pasivas y vemos las mismas desinencias que ya hemos aprendido. Mai, sai, tai, metha, sthe, ntai. Las mismas desinencias que hemos aprendido, ¿verdad? Que dijimos, esto hace mucho tiempo, pero cuando estudiamos luo, presente medio pasivo indicativo, dijimos que se producen unos cambios, ¿vale? La sigma desaparece, la vocal temática y la alfa se contraen y tal, pero la desinencia verdadera aquí es sai. Entonces, mai, sai, tai, metha, sthe, ntai. Entonces, aquí tenemos las mismas desinencias en ambos paradigmas. Y un detalle más a comentar, vimos en didomi, en el presente activo indicativo, que en primera persona, segunda persona, tercera persona singular, la omicron se alargaba a omega, pero aquí no. Aquí tenemos la vocal al final del tema verbal visible en cada forma, ¿vale? Recordemos que esta vocal aquí no es una vocal temática, esa conjugación atemática, sino que es la vocal del tema verbal. Vamos a ver las formas del imperfecto en voz activa. Tenemos aquí imperfecto, activo, indicativo de didomi. El imperfecto de los verbos mi, al igual que los verbos temáticos, se forma con el tema temporal, ¿vale? Número 1 del presente. Y por lo tanto tenemos aquí la reduplicación todavía, ¿sí? Reduplicación en cada forma. Se añade un aumento, la epsilon, igual que en el caso de luo, epsilon, con un espíritu suave. ¿Vale? No se emplean vocales temáticas, estas vocales son las vocales del tema temporal número 1. Y se usan las mismas desinencias secundarias. Fíjate que estas desinencias son las mismas. Son las mismas, ¿vale? En ambos paradigmas, con una pequeña variación aquí en tercera persona plural. El imperfecto, voces media y pasiva, no vamos a poner los paradigmas, pero se forma igual con las desinencias secundarias media pasivas. Entonces, el imperfecto, medio, pasivo, indicativo, primera persona singular de didomi es e, aumento, did, tenemos la reduplicación, ¿vale? La vocal del tema, no vocal temática, y la desinencia, main. Entonces, esta forma es didomain. Es la forma del imperfecto medio pasivo indicativo primera persona singular de didomi. Entonces pasamos a ver la forma del auristo activo indicativo de didomi. Estos se llaman auristos kappa porque, como puedes ver, en este paradigma, en vez de usar la característica temporal sigma alfa, como se usa en luo, sigma alfa, y aquí tenemos un error, aquí debe haber una epsilon, de esta forma debe ser LUC, con la nu movible, pero luego sigma alfa, ¿vale? Pues en los verbos mi, la forma del auristo, tenemos el aumento, la epsilon, no hay reduplicación, ¿vale? Y tenemos entonces el tema verbal,
do con omega y en vez de sigma alfa, kappa alfa. Kappa alfa. Aquí se produce el mismo cambio que en tercera persona singular de luo en el auristo, que se sustituye la alfa con una epsilon para indicar que es tercera persona y no primera persona. Luego volvemos kappa alfa, kappa alfa, kappa alfa. Por cierto, la forma más común del verbo didomi en el Nuevo Testamento es esta, edoken. Aparece unas 64 veces. Didomi aparece 415 veces en el Nuevo Testamento. 64 de estas veces aparece con esta forma, edoken. Es bastante común. Pero claro, el uso de la kappa en vez de la sigma en el auristo de los verbos atemáticos crea dos posibles problemas a la hora de distinguir los auristos de estos verbos y sus formas en el perfecto. Estamos hablando de lo que ocurre en los verbos los verbos atemáticos. Tenemos este problema. ¿Cómo distinguimos? En primer lugar, entre un auristo de un verbo mi, ¿vale? Y un perfecto de un verbo temático. ¿Cómo distinguimos? Pues se sabe que sabemos que estamos ante un verbo temático en el auristo porque tendrá siempre la reduplicación, mientras que en el caso del verbo mi, aquí tenemos el tema temporal, esos tres, también aquí un error, 5, 6, ¿vale? Tema temporal número 3, auristo activo, sí que hay una kappa aquí, pero no hay reduplicación al principio de esta palabra, más bien hay un aumento, ¿vale? Podemos comparar esta forma, la forma de edoka, con la forma del perfecto activo indicativo primera persona singular de luo, que sería le, luka. Claro, al final tenemos kappa alfa en ambas formas, pero aquí tenemos una reduplicación. Y en el verbo luo, pero en el verbo didomi, el auristo, no hay reduplicación, solo hay un aumento. Y así distinguimos esta forma, no es un perfecto, sino que es un auristo de un verbo atemático, un verbo mi. Vale, otra pregunta. ¿Cómo distinguimos entre un auristo de un verbo mi y un perfecto de un verbo mi? Porque el perfecto, como podemos ver aquí en este cuadro de los temas temporales, el perfecto también usa kappa alfa al final. ¿Cómo distinguimos entre estas dos formas? Ambas usan kappa alfa al final, pero el perfecto, el verbo mi, tiene una reduplicación. El auristo no, tiene un aumento. Y aprovechamos para comentar aquí, fíjate que esta reduplicación aquí sí que se reduplica la delta, pero se usa una epsilon, ¿vale? La vocal epsilon se injerta entre las dos deltas. También en el tema temporal número 1 tenemos una reduplicación, pero se usa la iota para separar las dos deltas. En el presente, iota. En el perfecto, epsilon. Como hemos visto en muchos otros verbos, como luo, epsilon. Epsilon. ¿Vale? Tenemos que prestar atención a estos detalles de los temas temporales para distinguir estas formas. Como dijimos al principio, vamos a memorizar un solo paradigma
de los verbos mi, y es este, paradigma de didomi. Y lo que veremos es que lo que ocurre con didomi en cuanto a los cambios morfológicos ocurre también con otros dos verbos muy comunes en el Nuevo Testamento que son dithemi y histemi. Didomi, por cierto, significa dar, dithemi significa poner y histemi significa establecer o estar de pie. Bien, en cada uno de estos verbos se produce la reduplicación. Aquí lo tenemos. En didomi, ya lo hemos visto. Dithemi también muestra una reduplicación. Esa reduplicación es un poco diferente porque el tema de dithemi es theta, epsilon. A la hora de reduplicarse, la theta no se reduplica con una theta. Esto lo vimos cuando estudiamos el perfecto. Se reduplica con tau. Y por eso tenemos aquí una tau y la iota ahí entre la tau y la theta. Esta es la reduplicación en dithemi. Y luego las desinencias son las mismas que didomi, ¿vale? En el verbo histemi también hay una reduplicación, ¿vale? El tema de histemi es sta. Entonces, sta, esa primera sigma, para reduplicarse, se reduplica así, ¿vale? Tenemos aquí dos sigmas y una iota entre ellas. ¿Qué pasa? Esta primera sigma desaparece y se queda ahí sola la iota. Y para compensar, la iota toma un espíritu rudo. Entonces esa palabra se pronuncia histemi. La reduplicación está, pero es difícil de ver porque la sigma desaparece. ¿Vale? Pero si detectas esta reduplicación, aquí al principio, la iota con un espíritu rudo, ves luego que las desinencias todas son iguales. Son las desinencias de los verbos mi, los verbos atemáticos, las mismas desinencias que vemos en el paradigma de didomi. Es muy importante que aprendamos estos temas de estos tres verbos, do, se y sta, porque esos temas son más o menos visibles en todas sus formas y son necesarios para identificar estos verbos y entonces saber su significado. Rápidamente vamos a ver un cuadro que he reproducido del libro griego para Sancho, que tiene verbos mi en otros modos y en el infinitivo y el participio. Los modos subjuntivo, imperativo y luego en infinitivo las formas del infinitivo y unas formas del participio. No vamos a comentar cada una de estas formas. Voy a decir 3 o 4 cosas. En primer lugar, lo que es visible en todas estas formas de didomi es el tema do. Este tema do está presente en cada una de estas formas, aunque a veces como do, que como hemos dicho, que la omicron a veces se alarga a omega. Pero tan evidente es el tema que cuando estás leyendo el Nuevo Testamento y te topas con una forma verbal que tiene un do o do, pues ya sabes que es una forma del verbo didomi. El saber el tema es crucial. El subjuntivo, aquí tenemos el subjuntivo de primera persona singular. Las formas del subjuntivo tienen la vocal larga, igual que en las conjugaciones temáticas. La vocal larga, la vocal del tema, esa omicron, se alarga en cada forma. En el imperativo, esta forma aquí del auristo, dos, es bastante común. Relativamente común.
en el Nuevo Testamento. En el infinitivo tenemos estas letras I, al final, que son letras características de diferentes formas precisamente del infinitivo. Ahora, en el presente esperaríamos ver ein y no lo vemos. En cambio vemos I, pero como hemos visto estas letras asociadas con formas del infinitivo de los verbos temáticos, pues nos facilita reconocer el infinitivo de didomi y otros verbos atemáticos. En cuanto a los participios, pues tenemos los mismos morfemas, nutao, men, ¿verdad? Men, en estas formas. Esta es la nutao, forma de la voz activa, men, voces media y pasiva. Y también en el auristo pasivo tenemos la característica theta epsilon. Ese es el auristo participio pasivo de histemi. Aquí tenemos el tema, está, más fen del auristo pasivo, más las desinencias. En resumen, los verbos los verbos atemáticos son relativamente pocos comparado con la otra conjugación, la temática. Pero estos pocos verbos se usan bastante a menudo, como hemos visto en el caso de didomi. Aparece 415 veces en el Nuevo Testamento. Así que tenemos que aprenderlos o tenemos que aprender a reconocerlos. Las diferencias entre estas dos conjugaciones se ven sobre todo en el presente. Sí, porque las desinencias son diferentes, empezando con mi. En el auristo se ve una diferencia también porque se usa kappa alfa en vez de sigma alfa. Las demás formas se parecen a la conjugación temática, la verdad, que usan las mismas desinencias. Y también hemos dicho que es importante recordar el tema verbal, por lo menos de estos tres verbos de didomi, el tema verbal es do, de títhemi, el tema verbal es the, y de histemi, el tema verbal es sta. Es importante recordar estos temas porque aparecen en las formas, en todas las formas. Y recordemos también pues que en el presente, en el tema temporal número 1, se produce la reduplicación con la iota, la primera consonante y la iota.